por primera vez se aplicó acá la regla de equidad de género y tuvimos binomios paritarios. Y además también votamos para la conformación de la Asamblea Nacional el 20 de agosto. Bueno, decía, ¿no? Y dicen los medios de comunicación, una sorpresa por parte de un joven de 35 años, el hijo de uno de los hombres más ricos de Ecuador. Así es, fue una real sorpresa, digamos, para quienes hemos seguido las encuestas durante todo el proceso electoral. Se veía venir que el primer lugar nunca estuvo en discusión. Luisa González, la representante del movimiento Revolución Ciudadana, más conocido como el correísmo, siempre llevó una amplia ventaja encabezando todas las encuestas, pero la discusión siempre estuvo quién ocuparía ese segundo lugar. El número de indecisos, Rubén, siempre estuvo alto acá en el Ecuador. Lamentablemente vivimos un proceso electoral con mucha violencia, con mucha incertidumbre por la crisis de inseguridad que azota el Ecuador. Sin embargo, en las encuestas los números nos reflejaban que el segundo lugar estaba disputado por Otto Sonnenhorner, el ex vicepresidente de Lenín Moreno, también un nuevo actor político llamado Jan Topic y un actor político conocido, representante de los movimientos indígenas, como es Yacu Pérez Guartambén. Daniel Noboa siempre estuvo al final o casi al final de las encuestas. El hijo del empresario guayaquileño Álvaro Noboa no figuraba entre los favoritos. En esa medida ha sido una gran sorpresa que él ahora esté en el balotaje con Luisa González, ¿no? Entendemos que ha habido muchos factores externos que pudieron haber contribuido a que el electorado se decante para que decida su voto por Daniel Noboa, ¿no? Como se conoció internacionalmente. El 9 de agosto fue asesinado el candidato presidencial Fernando Villavicencio y fue uno de los eventos de shock, ¿no?, que sufrió este proceso electoral acá en el Ecuador. Sí, veíamos a través de imágenes saliendo de una conferencia y asesinado a 13 balazos. La verdad que se ha vivido mucha violencia en esta campaña eleccionaria. Y contanos, Carolina, ¿cuáles fueron los factores por lo que la población votó un candidato que no estaba en los primeros lugares y ahora estará participando el próximo 15 de octubre para ver si es presidente electo de Ecuador? Bueno, en este momento, mira, son tan recientes las decisiones que ha tomado el país, son apenas 48 horas que tenemos, digamos, resultados del balotaje de quienes irán a la segunda vuelta. Se plantean varias hipótesis, ¿no? Por un lado, los hechos de violencia durante el proceso electoral, digamos, el hecho que más impactó en la población se podría decir que es el asesinato por primera vez, digamos, de un candidato presidencial en el Ecuador, que fue el 9 de agosto, el asesinato de Fernando Villavicencio, sin, digamos, de mencionar que también tuvimos el asesinato de un candidato que estaba corriendo para las elecciones legislativas por otra lista, Guider Sánchez, asesinado en la provincia de Esmeraldas. También durante el proceso electoral asesinaron a un alcalde, al alcalde de Manta, en la provincia de Manabí. Asimismo, asesinaron a un concejal en la provincia de Esmeraldas, y te podría nombrar algunos casos, digamos, que han impactado en el imaginario y han impactado en las emociones del electorado durante este proceso electoral. Es decir, la profunda crisis de seguridad que vivimos los ecuatorianos siempre han sido un medidor para que el momento de votar la gente se decante por una u otra opción. Ese podría ser un factor. Otro factor muy importante, de acuerdo a los analistas aquí en el país, podría ser el debate. La norma constitucional, la norma que rige las elecciones en el Ecuador, ha marcado desde hace 2 elecciones pasadas como obligatorio que los candidatos debatan de forma pública. El día del debate, debo indicarte que Daniel Noboa tuvo un desempeño muy bueno, y esa fue otra de las revelaciones, ¿no? A diferencia de los 7 otros candidatos, fue el único que no atacó ni contraatacó, y aparentemente esto tuvo un impacto en la gran audiencia ecuatoriana. Debo indicarte también que acá el padrón electoral, por ahí más del 45%, está conformado por la generación conocida como los millennials y centennials. Esto quiere decir que son personas menores de 40 años, ¿no? Y de acuerdo a los analistas nos han indicado que
esta generación está bastante harta de el candidato, el político tradicional, el político confrontador y sobre todo la polarización. Anotabas tú, antes de darme paso, algo bastante interesante, ¿no? Acá por muchos años en la política ecuatoriana se polarizó entre las supuestas tendencias correísmo y anticorreísmo. Daniel Noboa parece estar abanderando, digamos, la salida que ya se aleja un poco de esta polarización, de esta dicotomía, y hoy representa aparentemente, digamos, un discurso un poco más conciliador, ¿no? Que ya no está, digamos, enfrentando el anticorreísmo o representando el anticorreísmo, y más bien en el debate, como yo te decía, que alcanzó rating muy interesante acá en el Ecuador, presentó propuestas, se concentró en contestar las preguntas de quienes le interpelaron y se salió un poco de este formato confrontador, ¿no? Entonces me parece que los hechos de violencia, el debate con los otros candidatos y además que aparentemente ha tenido un trabajo en territorio bastante interesante, pudieron ser factores que influyeron para que hoy estemos hablando de una sorpresiva llegada a segunda vuelta.